Por favor al Salmo 127, versículo 1. ¿Ya estamos en la escritura? Amén. Yo voy a leer en la versión Reina Valera. Sí, voy a leer en la Reina Valera 1960. Declara así la palabra del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vale la guardia. Amén. Hace algún tiempo, y hoy nos acompaña también Ángela, que hace parte de las escuelas bíblicas de mi iglesia, comenzamos la clase. Tuvimos una reunión, hablamos, conversamos, y comencé a dar el mismo estudio que ustedes están viendo aquí, lo estamos viendo en nuestra iglesia, ¿verdad, Ángela? Estamos un poquito adelantados, pero vamos al mismo nivel. Y resulta que yo cuando comencé a dar la clase, sentía como que me estaba esforzando mucho y que la palabra no la estaban entendiendo, ¿verdad, Ángela? Y yo no sé si de pronto el pastor en algún momento ha sentido como que usted está esforzándose y como que la palabra no llega o como que están dispersos. ¿Sí? Yo creo que cuando ustedes, el Señor los llame a pastorear y a predicar, han de tener esa experiencia. Y yo los miré a los muchachos y les dije, pasa algo. Me siento que estoy como forzándome mucho y ustedes no me están entendiendo. Incluso el ambiente estaba como raro. Les dije, algo pasa, ¿verdad, Ángela? Eso fue como hace 2 sábados anteriores, ¿no? Y yo estaba pensando y dije, ¿qué pasa? Y dije, y caí en cuenta que no habíamos orado, ¿verdad, Ángela? Les dije, muchachos, no hemos orado. Y por eso es que estamos en este sentir. Inmediatamente oramos, ¿verdad, Ángela? Y el ambiente cambió. La palabra fluyó y yo no tuve que esforzarme por intentar que ellos aprendieran. ¿Por qué les cuento esto? ¿Ustedes saben cuál es el propósito del actuar de Dios en su vida? ¿Cuál es el propósito de Dios en su sanidad? ¿O cuál es el propósito de Dios en la salvación de su familia? ¿Quién quisiera participar? ¿Cuál es ese propósito de Dios? Si alguien está enfermo y Dios lo sana, ¿cuál es el verdadero propósito en esa sanidad? El testimonio. Muy bien, sí, él la tocó, bien. ¿Alguien más quiere participar? Muy bien, pastor. El objetivo principal de una sanidad es que el Señor reciba gloria y alabanza. Cuando el Señor actúa es para darle gloria a su nombre. Tanto en milagros pequeños como en milagros grandes, el punto principal del actuar de Dios es que Él reciba gloria y alabanza. Ahora bien, todos deseamos hacer cosas grandes por el Señor. ¿Cuál es ese sueño que usted tiene por el Señor? Un sueño en particular. ¿Cómo, mami? Poder predicar, muy bien. ¿Quién ha soñado algo para el Señor? El pastor. ¿Cuál es su sueño a futuro en cuanto a esta iglesia que el Señor le permite pastorear? Muy bien, ¿sí? Y yo me ponía a pensar, y es que ustedes tienen un potencial tan precioso, o sea, llegará el día en que, o sea, ustedes en orquesta están formados, y algo que decía mi mamá muy, muy especial hace 15 días es, esa iglesia tiene una unción muy grande, así lo dijo ella. Yo siento, y cuando entro en esa iglesia siento que ellos tienen una unción preciosa, ¿sí? Y es verdad, uno llega aquí y es como que, no sé, uno sale de aquí completamente lleno, ¿sí? Sí, es algo precioso. Así que ustedes esperen en el Señor cosas grandes, porque como dijo el pastor, los está formando para llevarlos a algo más. Porque ustedes podrán ser los mejores músicos de Pasto, pero si no tienen esa unción, el Espíritu Santo, no van a poder dar el impacto que el Señor desea. Ahora bien, volviendo al punto que es para la gloria del Señor, que Dios nos utiliza para la gloria del Señor, quiero terminar con un testimonio. Mi iglesia es un poquito grande en lugar, somos como contaditos, ¿verdad? Pero es muy grande el auditorio. Y teníamos un problema, o lo tenemos. Y es que como el techo es muy grande, tenemos muchas goteras. ¿Sí? Una vez hicimos un evento que se llamaba Una Noche con el Rey, invitamos gente y llovió. Y cuando la gente se iba a sentar, no se siente ahí porque el charco en toda la silla. ¿Sí? Ah, ella es testiga, la invitamos. Yo creo que al lado de su asiento había una gotera, ¿no? Ay, sí. Entonces teníamos ese problema. Entonces mis pastores se acercaron y me dijeron, Fernando, hay que hacer algo para el techo.
Y yo sentí en mi corazón hacer una convocatoria para ofrendar, ¿sí? La idea era comenzar por el techo del altar porque caían goteras cerca de los instrumentos, de la consola y era un problema serio. Incluso yo creo que una vez se quemaron unos micrófonos, ¿verdad? Porque le cayó una gotera. Entonces en mi corazón dije, hagamos una convocatoria para que la gente ofrende y de esa forma alcanzar algo para el techo. Y yo recuerdo que en una reunión de oración, porque lo anticipamos con 2 meses, oramos y yo les conté un testimonio. Yo tuve en mi casa un grupo de oración, ¿sí? Un grupo de oración que comenzó con 5 personas y terminamos siendo como 20, ¿no? 25. Se hizo un grupo muy grande. Y en ese crecimiento hubo una problemática y eran los niños. ¿Sí? Uno estaba predicando y en el piso los niños. Entonces uno no podía predicarles a los grandes porque también tenía que predicarles a los niños. Y le dije a mi mamá, tenemos un problema, los niños. Voy a hacer de mi cuarto el salón de niños, le dije. ¿Y qué pasa? Pues no había dinero. Y mi cuarto teníamos que adecuarlo. Cuando esa noche yo me fui a orar después de la reunión, le dije, Señor, necesitamos que mi cuarto sea el salón de niños, pero necesito pintura para pintarlo de blanco, dinero para comprar la decoración. Y yo estaba muy angustiado esa noche y le oré con todo el fervor al Señor. Señor, necesito para pintar mi habitación y para decorarla. Milagrosamente, yo oré el jueves después de la reunión. El viernes, a las 8 de la mañana, me llamaron. ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo le va? Bien, qué gusto saludarlo a los tiempos. Sí, qué gusto. Vea, mijo, yo le voy a mandar 200,000 pesos para que se compre lo que usted quiera. Era la respuesta del Señor que yo necesitaba. Yo inmediatamente fui, saqué la consignación, pinté mi cuarto. Eso les conté a los servidores de mi iglesia. Y cuando hicimos el evento, que le metimos mucha inversión en tiempo, en dinero, fueron solamente como 20 personas. El evento multitudinario que iba a llenar la iglesia solo trajo 20 personas porque cayó Día del Padre. Entonces hicimos el evento felices, hicimos nuestras presentaciones, todo. En mi fe, yo dije, vamos a recolectar por ahí unos 300,000 pesos, unos 500,000, por mucho. Si el Señor es fiel, unos 500,000. Cuando me llama la pastora en la noche, ¿cómo está Fernandito? Bien, pastora, sé cómo está. Bien contenta por el evento. Le tengo una noticia. Cuénteme, pastora. El Señor nos bendijo. ¿De verdad? ¿Cómo nos fue, pastora? Cuénteme. Dijo, el Señor nos bendijo. Y la gente ofrendó 2,300,000. Entonces yo me fui para atrás. Dije, tremendo, el Señor respondió nuestra oración. El Señor respondió y a las 2 semanas se completó y fue en total de 2,573,000, ¿verdad? Fue un milagro tremendo. Pero ¿cuál fue el punto? Nosotros oramos para que a través de ese milagro, que era renovar el techo de la iglesia, el Señor recibiera gloria y alabanza. ¿Sí? Entonces, si el Señor edifica, si el Señor no edifica, en vano nos esforzamos. Porque a veces actuamos para el Señor, pero sin buscar su gloria. Debemos actuar para que el Señor a través de eso reciba gloria y alabanza. Y solo de esa forma vamos a poder ver sus milagros. Amén. ¿Por qué les cuento estos testimonios y esta pequeña introducción? Porque específicamente en eso se basa el libro de Josué. Hemos venido estudiando 3 puntos principales para entender ¿qué? El Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿No? El Antiguo Testamento, muy bien. ¿Sí? A ver, permítanme. Hola, listo. Bueno, ¿quién quiere participar? Ya estamos como en la línea, en la recta final para aprender a comprender todo el Antiguo Testamento. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Quién quiere participar? Que levante la mano y que nos comente. ¿Qué hemos aprendido? ¿Emanuel quiere participar? ¿No? A ver, ¿quién le gustaría decir lo que ha aprendido? Muy bien, ¿sí? Anduvo 40 años, eso fue lo que vimos. Excelente. Dijimos que para aprender o para comprender las narraciones bíblicas podíamos subdividir el Antiguo Testamento en 3 partes, ¿sí? Que eran los patriarcas. ¿Seguía la qué? Lo que vimos hace 8 días. La ley, muy bien. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de qué? El reino y el exilio. Muy bien. Y el exilio. Listo. Bueno, hace
15 días, como bien nos contó, se me fue el nombre, Alejandro, hace 8 días vimos que el pueblo de Israel, por no haber creído en el Señor, anduvo y vagó 40 años en el desierto. ¿Y cuál era el objetivo de que pasaran 40 años en el desierto? ¿Cuál fue el propósito del Señor? Limpiarlos de su pecado, muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué sucedió? Lo que pasa es que ellos, cuando estuvieron en el desierto... Permítame, disculpa. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ellos tuvieron que pasar todos los procesos para poder ser liberados de todos los ídolos que ellos tenían en Egipto. Y cuando Dios les permitió salir de la tierra de Egipto, ellos cerraron mucho y cayeron en idolatría, en desobediencia. Muchos fueron muertos en el desierto porque no pudieron pasar a la tierra prometida. Solo los jóvenes de 20 años para abajo pasaron el desierto, y de ahí en adelante ni siquiera Moisés, ni Aarón, ni María pasaron el desierto, solo los jóvenes y Josué y Caleb. Muy bien, amén, un aplauso por favor, pero que se escuche ese aplauso. Muchísimas gracias. ¿Sí? Hace 8 días miramos que Moisés envía 12 espías y los 12 espías están 40 días y 40 noches en la tierra de Canaán. ¿Listo? Uy, esto creo que sí nos va a servir. Vale. Uy, Angelita, ahí hay una cita, por favor, ¿me podría ayudar? Eso, ahí en ese primer bolso hay una cita. ¿Listo? Eso, necesito otro requisito y ya estaría bien. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Vale, entonces, ellos estaban listos para entrar a la tierra prometida. Envían 12 espías, uno por cada tribu, y están 40 días y 40 noches explorando la tierra. Llegan con frutos, con primicias de lo que el Señor tenía para ellos, pero ciertamente el pueblo no cree. Y llora y murmura contra el Señor a tal punto que dijeron, devolvámonos a Egipto. El Señor le hiere esto al corazón y le dice, Moisés, quítate del medio de ese pueblo, lo voy a destruir y de ti, Moisés, levantaré una nación más fuerte y más numerosa. Moisés interviene, el Señor le dice, está bien, ellos no morirán ahora mismo, pero vagarán por 40 años en el desierto hasta que los mayores de 20 años mueran. Y solo Josué y Caleb entrarán a poseer la tierra que yo les he preparado. Miramos que todo eso se resumía en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y dijimos que así se completaba la ley. Ahora, para finalizar esa comprensión del Antiguo Testamento, vamos a terminar hablando acerca del reinado y el exilio. ¿Vale? Si me preguntan cómo dividir la Biblia, en esto. ¿Cómo comprender la Biblia? Si usted entiende esto, entiende toda la narrativa bíblica. ¿Sí? En eso se basa el Antiguo Testamento. Eso es lo que narra, eso es lo que envuelve. Esa es la historia que el Antiguo Testamento nos cuenta. Los patriarcas, la ley, el reinado y el exilio. Ahora bien, después de los 40 años, cuando Moisés muere, Moisés deja delegando a una persona para que fuera el sucesor de él. ¿Quién fue? Josué. Muy bien. Josué fue uno de los 12 espías, pero que a diferencia de los 10, creyó que el Señor podía darles la tierra en heredad. Entonces Moisés le transfiere la autoridad a Josué. Y esa misma unción o ese mismo respaldo que había en Moisés, ahora lo tenía Josué. Así que ellos se preparan para entrar a la tierra prometida y el primer milagro que Dios hace es que cuando ellos iban a pasar el río Jordán que dividía Moab, las llanuras de Moab, con la tierra prometida, el río se seca. ¿Sí? El Señor le dice, Josué, dile a los sacerdotes que vayan delante del pueblo y cuando ellos toquen las aguas, el río se secará. Se detendrá allá arriba y se secará allá abajo. Es similar a lo que ellos vivieron, o sus antepasados vivieron, en el Mar Rojo. ¿Qué? ¿Sí, no? Sí, Mar Rojo, sí. Ahora bien, ese es el primer milagro que ellos experimentan. Y cuando entran a la tierra prometida, además de aquel milagro, lo que ellos ven es que ahora el maná del cielo ya no venía. ¿Por qué? Porque ahora ellos podían entrar y comer de lo que la tierra les daba. Así que entran y al frente de Jericó, lo primero que hace la gente es tomar a sus hijos, tomar a los varones y circuncidarlos. ¿Sí? A pesar de que habían caminado con Moisés, a pesar de que miraron milagros y señales, el pueblo no estaba cumpliendo aquello que Dios demandaba. Y era la circuncisión, la señal del pacto. Ahora bien,
El libro de Josué, para mí, describe 3 milagros impresionantes en donde solo Dios y solo Dios podía actuar. El primer milagro grande es Jericó. El primer milagro grande es Jericó, la ciudad más grande y fortificada que tenía la tierra de Canaán. ¿El mandato del Señor cuál es? ¿Quién nos quiere contar esa historia? ¿Ustedes han leído esa historia? Su merced. ¿Alguien más quiere participar? Carolina. Bueno, sí, participe, su merced. ¿Alguien recuerda a alguien más? ¿Su merced? A ver, por favor. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Jericó, Dios les dijo que ellos no tendrían que hacer nada, simplemente hacer lo que Dios les había mandado, que les dijo que dieran 7 vueltas por alrededor de las murallas de Jericó. Y cuando ellos dieron fueron pero como 14 vueltas que dieron, ¿no? Sí, 6 Sí. y después otras 6 en un Sí, solo día. eso. 12. Y entonces hicieron todas las vueltas que Dios le dijo y las murallas se cayeron. Y no Sí. tuvieron ni siquiera que bueno, pero después sí lucharon cuando cayeron las murallas. Lucharon y vencieron. Y tomaron todos los tesoros que habían ahí. Y ellos conquistaron esa tierra y comieron del fruto de esa tierra. Y era la primicia que Dios les había dado. Por eso ganaron esa batalla. Muy bien. Y en esencia, ellos cumplieron aquello que Dios les mandó. Porque si usted fuera un capitán y quiere conquistar una ciudad, tal vez lo primero que hiciera es cerrarles toda entrada de comida, toda entrada de agua, para que cuando la ciudad ya no resista, se rindan y puedan conquistarla. Pero en este caso, no era Josué el capitán del ejército de Israel, era Jehová Dios quien dirigía al ejército. Josué solamente escuchaba la dirección del Señor y le ordenaba al pueblo que siguiera esa visión. Ahora bien, ese milagro es tremendo, porque en el sexto día, corríjanme por favor, ¿es en el sexto día que ellos dan la vuelta 6 veces a la ciudad? 7, ¿verdad? 7. En el séptimo día dieron 7 vueltas, ¿verdad? Lo más impresionante es que no utilizaron ni catapultas, no utilizaron una retroexcavadora, no utilizaron bombas, sino que el Señor dijo, cuando Josué dé la orden, los sacerdotes toquen las trompetas y el pueblo grite y las murallas caerán. ¿Se imaginan la gente rodeando, los enemigos viéndolos desde las murallas? Eran unos locos. ¿Qué clase de estrategia militar es esta? Van a dar vueltas hasta que se hundan, ¿no? ¿Qué estrategia es esta? Cuando el pueblo obedece y escucha las trompetas y grita, dice que la tierra tembló y las murallas cayeron y el pueblo entró a pelear y a conquistar esa ciudad. Son milagros tremendos. Es algo que solo Dios podía hacer. Yo no sé si a usted le pase que cuando usted lee estas historias bíblicas, usted se emociona al leerlas, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque una lectura buena requiere que pongamos toda nuestra atención, que pongamos toda nuestra imaginación para poder aprovechar todo aquello que la Biblia nos está contando. Y de esa misma forma recibir como aquellas personas esa victoria, esa emoción, ese gozo. ¿Sí? Sí, hay algo que nos pasa a mi mamá, a la vecina Rosalba y a mí, que somos los que estamos leyendo la Biblia todos los días, y es que nos emociona, ¿sí? A veces decimos, tremendo, dice, y Jesús sanó al ciego, y uno dice, tremendo, lo sanó, ¿sí? Es algo muy emocionante, y eso es importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a la Escritura, ¿sí? Ahora bien, hay otro segundo milagro, tercer milagro que a mí me parece interesante, y quiero que me acompañe el libro de Josué. Josué capítulo 10. Y versículo 14. Josué capítulo 10, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo entendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Alguien tiene una versión diferente? ¿Alguien de pronto tiene Dios habla hoy o nueva versión internacional? ¿Todos Reina Valera? ¿Sí? Vale. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Resulta que en una de estas guerras de conquista, Josué se enfrentó contra los amorreos. Sucede que estaban ellos peleando y Dios les daba la victoria. Y en algún momento los amorreos salen huyendo y el Señor se mete en la pelea.
Y dice que desde el cielo, Dios les enviaba piedras que mataban a los amorreos. Y dicen, más morían por las piedras que Dios enviaba del cielo que por la espada de los israelitas. O sea, era algo impresionante. Dios estaba peleando a favor de su pueblo para darles la victoria. Dios estaba al frente de esta batalla. Así que ellos comienzan a perseguirlos. Y van tras ellos, y los van matando y aniquilando. Y de repente, Josué ve que el sol se comienza a esconder. El día se estaba acabando. Alguno diría, bueno, el Señor les dio la victoria, mataron a espada, después en la persecución el Señor les envía piedras. Bueno, ya el Señor los destruyó. Dirían, retirada, vamos a descansar. Pero no. Dice que Josué se levanta, ve que se está oscureciendo y dice, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. No fue una oración, Señor, escúchame, soy yo, Josué. Sí, nos ayudaste a matar gente y ya estamos ganando. Por favor, que se detenga el día o danos luz en la noche. No, dice que se para y todo el pueblo lo escucha. Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y dice que el Señor atendió a la voz de Josué y el sol y la luna se detuvieron como un día entero. Y eso les sirvió para matar y aniquilar a los amorreos. Fue tremendo. Y aquí el escritor dice, versículo 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El Señor estaba a favor de su pueblo. Pero ¿cuál era el objetivo? Yo se los dije al principio. ¿Cuál era ese propósito al darles estas poderosas victorias? El testimonio, darle gloria a su nombre. Ese era el propósito. Por eso el nombre de Jehová fue conocido en todas las naciones. Dentro de 8 días vamos a ver un mapa y vamos a poder ver las naciones que rodeaban a Israel en el tiempo de los reyes. Ahora bien, la historia de Josué, y eso lo puede anotar, abarca aproximadamente 7 años. 7 años de carrera militar y unos cuantos de distribución de la tierra. 7 años. 7 años de carrera militar, por decirlo así. Sí. Ahora bien, vamos por favor al libro de Jueces. Jueces está después de Josué. Ajá. Vamos por favor al capítulo 1. Sí. Vamos a leerlo por favor desde el versículo 4. Amén. Amén. Bueno. Dice así la palabra del Señor. Jueces, capítulo 1, capítulo 2, versículo 4. Sí. Esto es la muerte de Josué. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque ya Jehová había despedido al pueblo. ¿Sí? Sí, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las cosas grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos,
Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Ojo aquí. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantó jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Versículo 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y las entregó en manos de Josué. Y no las entregó en manos de Josué. Amén. Ahora bien, en esencia, eso describe el libro de los jueces. ¿Sí? El libro de los jueces es la transición entre la conquista de la tierra prometida y el comienzo del reinado en la tierra de Israel. ¿Sí? El periodo de los jueces, o el libro de los jueces, abarca un total de 400 años. ¿Sí? Eso lo puede anotar. El libro de los jueces abarca un total de 400 años. Si se podría describir el libro de los jueces, este es como el ascensor espiritual de la nación de Israel. Como bien lo leímos, cuando el pueblo se apartaba del Señor, el Señor permitía que a ellos los llegaran a robar, a matar, a desplazar de la tierra que el Señor les había dado. Y cuando ellos se sentían afligidos, desplazados, robados, vulnerables, ellos oraban al Señor y Dios levantaba a hombres, incluso un par de mujeres que eran esos líderes militares para rescatar a la nación. ¿Sí? A veces se describe a estos líderes, estos jueces, como guerrilleros. ¿Sí? ¿Por qué? No porque fueran contra la ley, sino porque eran esos líderes políticos y militares de cada una de las tribus que se levantaba en contra de aquel poder que oprimía esa tribu. ¿Sí? ¿Cuántas tribus eran? 12. En cada tribu el Señor levantaba a un juez. ¿Han escuchado algún juez importante que usted? Débora, ¿sí? Sansón, ¿alguien más? Un juez. Gedeón. ¿Otro juez? ¿Nadie más? ¿Un juez más? Jefté. ¿Alguien más? Hoy, muchachos, los voy a poner a leer el libro de los jueces como tarea. Dentro de 8 días, resumen. Bueno, yo quisiera terminar diciéndoles que cuando uno lee el libro de los jueces, uno piensa que va a hallar héroes, ¿verdad? Y a la verdad sí lo son. Son héroes que Dios, o líderes que Dios levantaba, y que en algún momento, llenos del Espíritu Santo, trajeron libertad al pueblo. Pero si ustedes van un poquito más allá, yo creo que el libro de los jueces contiene la mayor cantidad de historias que uno dice, ¿por qué están en la Biblia? Por ejemplo, Gedeón. Gedeón con 300 derrotó a 1.000.000. Y uno dice, tremendo. Pero cuando va a ver la vida de su hijo, encuentra que ese hijo mató a sus 70 hermanos para quedarse él como rey. Y uno dice, ¿y el ejemplo de su padre dónde está? Jefté, otro juez, que yo creo que, hubo un levita a quien le violaron su mujer. Y este hombre, en vez de llevarla, velarla, enterrarla, la partió por pedazos y la envió por toda la nación de Israel para que todos se unieran y destruyeran a aquellos que hicieron eso. Entonces uno dice, bueno, se supone que era gente llena del Espíritu. Y a la verdad en algún momento lo fueron. Pero ciertamente aquí se ve más momentos de gloria, pero en su mayoría momentos de desgracia. Y es que la nación estaba sufriendo un déficit espiritual, de conocimiento de las Escrituras. Sí.
Muy bien. Y ese fue el detonante para que dentro de 8 días miremos por qué nacieron o por qué salieron los reyes. ¿Sí? El último juez, si se puede llamarlo así, fue Samuel, el profeta Samuel. ¿Listo? Ahí puede anotarlo. Samuel es considerado el último juez de la nación de Israel, ¿sí? En ese periodo de 400 años. Yo creo que la clase de hoy fue un poquito, ¿qué se puede decir? Como de mucha información. Y es que es importante, lo mismo nos pasó en el estudio bíblico en mi iglesia, y es que a veces esta información es tanta que a veces abarcarla y tocarla punto por punto es un poco complicado por tiempo. Pero si entendemos de manera general qué pasó, vamos a poder entender qué son los reyes, qué es eso del reinado y el exilio. ¿Vale? Hay preguntas, dudas, inquietudes. Pastor. Ah, eso es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo los escogían? Muy bien. El requisito para ser un juez era estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y quién los escogía? El Espíritu Santo. ¿Sí? Si ustedes ven, Sansón fue escogido aún antes de ser engendrado. ¿Sí? Porque sus padres no tenían hijos, se le apareció un ángel a la mamá de Sansón, después este mismo ángel se le aparece al padre, y desde que estaba concebido, él ya estaba apartado para ser un juez. Si no lo escogió su tribu, fue el Espíritu Santo. Y cuando la gente miraba que estas personas eran respaldadas por Dios, como lo fue Moisés y Josué, para hacer cosas grandes, para libertar al pueblo, la gente lo seguía. ¿Sí? Como en el caso de Gedeón. Él mismo dice, soy el más pequeño en mi casa, soy el último de los hijos de mi padre, soy el más pobre. Y el Señor le dice, ve con esta tu fuerza, yo estoy contigo. Y destruye un ídolo, hace sonar la trompeta y el pueblo se león, porque miraban que Gedeón tenía el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el requisito? El Espíritu Santo. Ni aún en ese entonces el testimonio de vida, ni aún eso. ¿Sí? Porque ya vimos que esta gente a lo largo del libro comete cosas feas, cosas que van en contra de la ley del Señor. ¿Sí? Muy buena pregunta, los dos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Hermanita Gladys, ¿alguna pregunta? ¿No? Sí. Sí, yo creo que un propósito es ver la decadencia espiritual. Un levita que conocía la ley cometió tal aberración. ¿Sí? Tal vez, sí, eso movió a que la nación actuara, pero no era la forma. ¿Sí? Era gente que aunque tenía el Espíritu Santo, ciertamente no conocía a aquel Dios que servían o las leyes de aquel Dios que servían. Sí. No, incluso dice que dejó que la violaran y él se quedó en su casa. Ni siquiera salió a defenderla. Sí, es algo, sí. Ya, muy buena pregunta. Mi casa y yo te serviremos. Yo creo que el llamamiento como tal de esa declaración o el significado de esa declaración era que Josué había tenido tal impacto en su familia que sus descendientes no se apartarían de la ley del Señor. En cuanto a su servicio, era no como tal como un juez o un líder, como en el caso de los reyes que eran sus hijos, sino más bien en el aspecto de que cumplirían la ley de Jehová a cabalidad. Porque el testimonio de Josué había sido tal que su familia estaba completamente convencida que el Dios de Josué era el Dios verdadero. Ah, esa es una buena pregunta. Sí, debe haberlos tenido. Ese es un dato que les debo, ¿vale? Hay que investigarlo y hay que traerlo. ¿Su merced? Josué, hijo de Nun. ¿Él de qué tribu era? De... Ah, esa es una buena pregunta. Yo creo que Josué... Ay, esa sí me corcharon. Permítame. Sí, por favor, acompáñeme a Deuteronomio, capítulo 31. Vamos a ver qué dice el Señor. Cántico, llamamiento. Oh, no, a ver.
mi siervo. ¿Él era de Efraín? ¿Sí? Efraín, sí. Era de la... bueno, San Google lo sabe todo, ¿no? Listo, sí. Y sí, tuvo que haber tenido hijos, tuvo que haber tenido una descendencia. Y cabe señalar que de los 2 espías, los 10 murieron en el desierto y Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Incluso Josué conquista, ¿qué? Caleb conquista una ciudad de un gigante, ¿sí? Y cuando ellos entran a la tierra prometida, la Biblia dice que ellos 2 tenían el mismo vigor que cuando fueron a reconocer la tierra. O sea, después de 40 años, seguían igual de vigorosos, de sanos, de... Claro, Josué debe haber estado, sí, yo creo que un poquito, sí, tuvo que haber estado en 80 años. Sí, tremendo. Esa es una promesa, ¿no? Hay un texto que dice que llegaremos a la vejez robustos, llenos de salud. ¿Sí? Amén. Muy bien. Alejandro, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Bueno. Les prometo la otra clase hacerla más dinámica, no hacerla tan extensa. Y vamos a hacer un pequeño quiz dentro de 8 días. ¿Vale? Entonces... Vale. ¿Listo? Yo hago los exámenes, diga. Sí, amén. Bueno, eso. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias por este tiempo. Señor nuestro Dios, en esta noche te damos las gracias por este tiempo. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Exaltamos tu majestad. Jesús, te amamos. Señor, nuestro corazón está agradecido contigo por lo que has hecho en nuestras vidas. Jesús, gracias por salvarnos. Gracias por hacernos santos. Gracias, Señor, por rescatarnos de la muerte, Dios mío, y del castigo que era para nosotros. Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos. Rendimos nuestro corazón y nuestra vida delante de tu presencia. Te declaramos nuestro Señor y Salvador. Jesús, bendito seas. Espíritu de Dios, gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias, Dios mío, por llevarnos a través de la Escritura, Señor, y por revelarnos cosas grandes y asombrosas que hiciste con aquellos hombres como Josué, como el pueblo de Israel, Señor, como lo que hiciste contra los amorreos, contra aquellos habitantes de Jericó, Señor. Dios mío, nos sorprendes. Eres grande y majestuoso, y nuestro corazón está profundamente agradecido contigo por revelarnos estas cosas, Señor. Dios mío, gracias por este tiempo. Yo te pido que la semilla que tú sembraste en nuestro corazón dé fruto en abundancia para tu gloria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Pero es para Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias.